Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes acá desde la ciudad de Natania, dando inicio a este nuevo mes de Elul, preparándonos y haciendo retrospección para el próximo periodo de festividades que iniciará con el año nuevo ya dentro de un mes, Be'ezrat Hashem, y el tiempo de expiación después, 10 días después con el día de Yom Kippur. Y bueno, esta parashá pues nos introduce dentro de este mes y en función de eso pues sirve destacar los aspectos más fundamentales que están dentro de esta porción de la Torá, que lleva por un título Shoftim, o Shofetim, como lo queramos pronunciar, va a estar entre los capítulos 16, desde el verso 18 hasta el verso 9 del capítulo 21. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a dar la introducción a la lectura con este objetivo pues, de ir avanzando en lo más que nos permita el tiempo. Cubrir dentro de esta parashá hay 41 mitzvot, es decir, hay 41 mandamientos, de los cuales 14 son ordenanzas, o sea, mandamientos positivos, y 27 son prohibiciones. Trataremos de ir destacando en la medida en que vayamos abordando en el texto. ¿Ok? Bien, Shofetim y oficiales nombrarán para ti en todas sus ciudades, es decir, jueces y oficiales nombrarás para ti en todas sus ciudades, que el Eterno tu Elohim te otorgue para tus tribus, para que juzguen al pueblo con justicia recta. Y no inclinarás el juicio, y no mostrarás favoritismo, y no aceptarás soborno, ya que el soborno ciega los ojos de los sabios y transversa las palabras justas. Justicia has de procurar a fin de que vivas y tomes posesión de la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega. Bien, entonces con estas palabras la parashá nos introduce a lo que sería la relación de Am Israel una vez que habitara la tierra en su relación con su prójimo, es decir, cómo estaría el pueblo de Israel una vez que tome control y heredad de la tierra, y esta sea repartida, cómo sería su relación con su prójimo de acuerdo a estos mandamientos que vamos a estar viendo ahora. ¿Ok? Dentro de este cuerpo de leyes que estamos observando acá, ¿ok? Se inicia lo que sería el desarrollo de ciertos estatus que estarían presentes una vez llegada a este proceso a lo largo de todo el desarrollo de nuestra historia, ¿ok? Como son las leyes que tienen que ver con la proclamación de un rey, leyes que tienen que ver en la relación del pueblo de Israel con los Kohanim, es decir, sacerdotes, y con los Leviim, la relación que tenía que tener el pueblo en función con la obediencia a estos jueces y a estos oficiales que eran nombrados para desarrollar, que hagan y que vigilar que se puedan hacer cumplir estas leyes, y también sobre otros tipos de situación en la relación de la obediencia también a los profetas, la relación con algunas leyes monetarias y cómo establecer pues de forma responsable toda la supervisión que estaría a cargo de estos oficiales y de estos jueces a lo largo de todo el campamento, ya no el campamento, sino ya en la tierra de Israel. Bien, entonces, jueces y oficiales, estos serían que ser nombrados para sus tribus. Hay, digamos, cierta magloquia acá, si eran dos formas de observar cómo se colocaban ese tipo de tribunales. Si eran tribunales que se colocaban por tribus o tenían que colocarse por ciudades. Según vamos a ir entendiendo, cada ciudad tendría que tener la obligación de contar con un Beit Din, es decir, con una corte de justicia, ¿ok?
Y estos a su vez tendrían que venirse acompañados con oficiales, es decir, con los encargados de hacer cumplir las designaciones de los jueces en medio del pueblo. Entonces, dentro de lo que se percibe aquí en la Torá, podemos entender que una vez que se constituye estos jueces, estos jueces tenían la función de establecer justicia y no permitir que la justicia fuera transversada. Se establece aquí de que el hombre tiene que estar alejado, aquí el hombre se refiere básicamente a los jueces, del soborno, ya que los sobornos sigan los ojos de los sabios, entendiendo que ¿quiénes eran los hombres que vendrían a ser establecidos como jueces en Israel? Eran hombres no solamente ancianos en función de su edad, sino en su conocimiento, no solo desde el punto de vista del conocimiento de las leyes de la Torá, sino también el conocimiento de todas las legislaciones y la vida ejemplarizante que tendrían que caracterizarles para poder ser considerados aptos para ser parte de un Beit Din. Bien, entonces, según lo que se conoce a lo largo de la historia, en cada ciudad, como decíamos, teníamos un Beit Din. En ciudades donde había una población de mayor de 120 hombres mayores de 20 años en adelante, hombres que entraban al ejército, si la población de esa ciudad era mayor a 120, entonces se colocaba un Beit Din de 23 jueces. Y si era inferior la población a estos 120 hombres, entonces el tribunal era de solamente 3 jueces. Independientemente a esto, vamos a ver más adelante que se establecería que el lugar donde el Eterno establecería ahí su nombre, habría que colocar el Gran Sanedrín, es decir, el Sanedrín de 71 jueces. ¿De dónde se toma el modelo de 71 jueces? Del modelo que se tomó en el desierto, cuando Moisés estuvo acompañado de los 70 ancianos, más él era uno más para 71, y bajo de estas circunstancias el número impar permitía poder llegar a evitar que hubiera un juicio que no estableciera mayoría de opinión y de esta forma desarrollar una respuesta, brindar una respuesta a cualquier situación legal que se manejara dentro del pueblo de Israel. Entonces, aparte de estos 71 jueces que estaban en el Gran Sanedrín, también existían otros 2 Sanedrín pequeños en esta ciudad de Jerusalén. Estos Sanedrín eran de 23 jueces que eran no solamente subalternos, sino que venían a atender circunstancias que te requerían menos profundidad para poder llegar a ciertas leyes, y entonces estos estaban colocados uno cerca de la entrada de la ciudad y otro cerca de la entrada del templo. Bien, prácticamente así era como funcionaba, así se desarrolló a lo largo de la historia, y entonces vemos aquí con esto de establecer jueces y oficiales que nos conseguimos con la primera misbah positiva. En el verso 21 vemos la primera prohibición. Dice: no plantarás para ti un árbol de culto o cualquier árbol junto al altar, y no erigirás para ti un pilar, lo que el Eterno tu Elohim aborrece. Entonces, este versículo 21 y 22 tienen 2 tipos de prohibiciones. Está de forma meforás, es decir, no voy a existir ningún árbol, no solamente dentro de lo que sería el santuario, sino incluso alrededor de él, con respecto a todo lo que era el área de santidad del Mishkan, posteriormente del Beit HaMikdash, y con respecto a los pilares, es como un tipo de cultos que se ofrecían a través de estos pueblos que habitaban ahí, y que el Eterno asumía que el pueblo de Israel tenía que permanecer ajeno a este tipo de prácticas. Y más adelante ya entramos aquí en el capítulo 17, conseguimos aquí otra prohibición. Dice: no sacrificar al Eterno tu Dios toro u oveja en el que haya defecto, cualquier cosa mala, ya que eso es abominación para el Eterno tu Elohim. Entonces, esta prohibición con respecto a no presentar como ofrenda ningún animal
que tenga un mum, es decir, una situación que lo descalifica automáticamente para ser presentado ante el altar. Por consiguiente, si este mum era temporal, tendría que esperar que se considera que era temporal, tendrían que esperar que ese mum pasara para poderlo ofrendar, y si era un mum fijo, que no tendría forma de ser rectificado, en cuestión de tiempo, pues entonces este animal se descartaba, no podía presentarse dentro del altar. ¿Okay? Entonces más adelante vemos que sigue la Torá hablando sin de interior, en algunas de tus ciudades, que el Eterno te lo te otorgue, sea el nombre de una mujer que haga lo malo ante los ojos del Eterno para violar su pacto, y vaya y rinda culto a dioses ajenos y se postren ante ellos, al sol, a la luna o a cualquier huestes de los cielos, que yo no ordene, y se te informa, y tú escuchas, y deberás indagar muy bien, y si el asunto es cierto, se demostró que se llevó a cabo esa dominación en Israel, entonces deberás sacar a ese hombre o a esa mujer que haya realizado ese acto malévolo hacia tus ciudades, al hombre o a la mujer, y la lapidarás con piedra para que muera. Entonces, todas estas leyes que vienen aquí a colocarse de forma conjunta dentro de esta parashá, estos versículos que han proseguido, vienen a ser rescatadas aquí porque los que tenían la obligación de hacer que esto se cumpliera, como decíamos, pues eran los jueces, y estos a su vez delegaban en los oficiales esa responsabilidad. Es la razón por la cual vienen estas puestas, estos mandamientos o estas advertencias que ya han sido establecidas. Las hemos retocado en otras parashot, pero vienen a ser incluidas nuevamente acá con el objetivo de asumir que los jueces tenían esa responsabilidad. ¿Ok? Más adelante vemos que por boca de 2 testigos o de 3 testigos morirá el que haya de morir, y no podrá morir por boca de un solo testigo. Entonces aquí vemos otra prohibición, la prohibición de no tomar un solo testigo como válido o suficiente para establecer un juicio. Siempre, en cualquier circunstancia, tenía que ser respaldada por 2 o 3 testigos. Esto determina de que habría que asumir con mucha responsabilidad e indagar muy bien. A estos testigos se hacían pasar por una serie de filtros a través de preguntas que inquirían el verificar que realmente hayan estado en ese lugar, si estaban claros en qué momento fue, si estaban determinados que en qué periodo del año fue, en qué periodo del mes, en qué año de la Shemitah incluso, ¿ok? Y esta situación venía como para establecer si realmente esta persona calificaba y si realmente estaba clara de lo que había visto y cuándo lo había visto. Y después, posteriormente, se hacía la IDK sobre lo que era realmente la acción, el hecho, es decir, que ya entonces aquí se hablaba sobre si identificaba a la persona que estaba siendo acusada, si podía determinar cómo estaba vestido en ese momento, si era un crimen a través de un robo, si había visto exactamente lo que había hecho, si era un asesinato o una situación parecida, pues que tenía que determinar incluso con qué tipo de arma lo había hecho. Y todas esas circunstancias tendrían que los jueces evaluarlo muy bien con el objetivo de no cometer injusticia a la hora de establecer su veredicto. ¿Ok? Entonces, dice que si algo está más allá de ti respecto a tu juicio entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, o entre aflicción y aflicción de plaga, asunto de controversia, en tus ciudades, entonces deberás levantarte y subir al lugar que el Eterno tu Elohim haya escogido, y vendrá ante los Kohanim, los Levín, y el juez que esté en aquellos días, y tú deberás inquirir a ellos e informarán las palabras del juicio. Entonces vemos acá que la advertencia es no asumir una posición, establecer un veredicto si hay alguna duda. Ok, aquí las palabras sangre y sangre hace circunstancias que estos tribunales en las ciudades pues no solamente estaban en cargo de las situaciones monetarias o de las situaciones desde el punto de vista criminal, sino desde el punto de vista halágico. Sangre y sangre se refiere si es una sangre
que se puede considerar como parte del periodo de la mujer, o es una sangre que no es considerada parte del periodo de la mujer. Después cuando dice entre veredicto y veredicto, es decir, entre un juicio y otro juicio, no puedes llegar a establecer con claridad esta situación, entonces debes apelar al Tribunal Superior, que estaría en el lugar donde el Eterno establecería su nombre, o sea, el Gran Sanedrín, y entonces estaría estableciendo la situación. Lo mismo sucede con la afección y afección. Aquí, ¿por qué se nombra a los coanín y a los levitas? Porque ellos eran los que tendrían la capacidad, el conocimiento y la autoridad para establecer sobre afección y afección. Se refiere aquí a lo que hemos estudiado en otras parashot con respecto a afecciones en la piel, afecciones dentro de una casa, o afecciones de lepra dentro incluso de las prendas, de la vestimenta. Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque el juez tendría que ser el encargado de establecer el veredicto, lógicamente él no podría asumir una situación que está fuera del rango de su competencia. En este caso, de declarar a una persona que tuviera una afección en la piel, o en su casa, o en su vestimenta, y esta situación fuera declarada como lepra, eso solamente lo podía determinar el Cohen. Entonces los jueces se hacían evaluar a través del Cohen la situación o la afección, y entonces a través del testimonio del Cohen, a través de lo que el Cohen establecía, entonces ellos aplicaban el veredicto conforme fuera establecido. ¿Ok? Entonces vemos entonces aquí el verso 10, donde dice: deberás hacer conforme a la palabra que ellos te declaren, desde el lugar que el Eterno haya escogido, y serás cuidadoso en hacer conforme a todos los que ellos te instruyan. Entonces, aquí hay la ordenanza de cumplir con todo lo que el Gran Sanedrín estableciera. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Más adelante, en el verso 11, nos conseguimos otra prohibición. Dice: conforme a la instrucción que ellos te instruyan y conforme al juicio que ellos te declaren, deberás hacer. Y la prohibición es: no apartarás de la palabra que ellos te declaren, ni a derecha ni a izquierda. Entonces aquí está esa prohibición de no desobedecer y no apartarse de lo que el Beidim, ¿okay? Se establezca en esa situación, el Sanedrín en este caso. ¿Okay? Y cuando dicen ni a derecha ni a izquierda, Rashi trae aquí una interpretación bastante, se quiere decir, llamativa, conforme lo establece. Quiere decir que ni a derecha ni a izquierda puedes desviarte, que aun cuando el Gran Sanedrín te diga que tu izquierda es derecha y tu derecha es izquierda, acepta. Así, a tal punto debe entenderse la obediencia y la sujeción que deben establecerse sobre los dictámenes y el veredicto que establezca el Gran Sanedrín. ¿Ok? Y más adelante vemos entonces que cuando entremos a la tierra que el Eterno te entregue, y tomes posesión de ella y te asientes en ella y digas: me impondré un rey como todos los pueblos que estén a mi alrededor. Ciertamente te impondrás un rey que el Eterno te lo escoja. Del seno de tu pueblo te impondrás un rey. Entonces, vemos aquí la ordenanza que el Eterno nos da de establecer un rey una vez que estuviésemos dentro de la tierra de Israel, que habíamos tenido pues ya la división de la tierra, y él entendía que era una situación que íbamos a necesitar, que íbamos a establecer, y esto nos lleva a cuestionar por qué entonces cuando el pueblo de Israel le pide al profeta Samuel que levante un rey para que los guíe, así conforme tenía la costumbre de los demás pueblos, ellos también querían un rey. Vemos que el profeta Samuel no ve de buena manera esta petición del pueblo. Entonces podríamos decir, si es una ordenanza que está explícito aquí de forma meforaz, directa, que el Eterno ordena establecer un rey, ¿cómo es que entonces Samuel podemos entender, cómo podemos explicar que Samuel entonces vio de mala manera en aquel momento que el pueblo haya solicitado un rey? Bien, nuestros sabios enseñan que el problema no fue que solicitaron un rey.
El problema fue que solicitaron un rey para igualarse a las demás naciones, porque dentro del objetivo que el Eterno tenía establecido para establecer un rey, dicen nuestros sabios, que era para que a través de la imagen del monarca, el pueblo de Israel pudiera entender, facilitar de forma didáctica cómo debería de ser honrado y cómo debería ser obedecido la figura del rey. Porque, ¿quién es el rey del pueblo de Israel? Akadosh Baruj Hu. Entonces, básicamente, el rey viene a presentarse como una figura que en cierto modo representa la máxima autoridad dentro del pueblo, pero que esta a su vez está siendo colocada ahí como un siervo de Akadosh Baruj Hu. De hecho, dice que cuando tomes posición y te asientes en ella, y te impondré un rey como todos los pueblos que están alrededor de ti, ciertamente te pondré un rey, y que el Eterno te escoja del seno del pueblo, te impondrá un rey. ¿Ok? Entonces, este rey se sentaba ante un trono, pero se entiende que el trono básicamente estaba establecido para Akadosh Baruj Hu, y solamente en el caso de que el Eterno establecía que hombre sería designado para cumplir tal función, este hombre tendría que venir con humildad, entendiendo que solamente estaba estableciendo un rol que era en función a lo que era manifestar pues esa relación de autoridad, esa relación de respeto y de cabot, de honor hacia la figura monárquica. ¿Okay? Este mismo verso 15 nos trae una prohibición. Dice: no podrás imponer sobre ti a un hombre extraño que no sea hermano tuyo. Es decir, que está prohibido que Am Israel coloque a un rey que no sea judío, que no sea del pueblo de Israel. ¿Ok? El verso 16 nos trae otras prohibiciones. Dice que él no deberá aumentar para sí caballos en exceso. Esa es la prohibición, no aumentar en caballos. Y la otra prohibición es no volver a habitar en Misraim, de donde la deducimos, dice, para que no hagan retornar al pueblo a Misraim, a fin de incrementar los caballos, siendo que el Eterno ha dicho: a ustedes no volverán nunca más a regresar por este camino. Entonces, aquí nosotros ellos establecen la prohibición de volver. El pueblo de Israel, una vez que haya salido de Misraim, tenía prohibido volver a habitar allá. ¿Ok? Y no deberá aumentar para sí demasiadas mujeres, para que su corazón no se desvíe, y no deberá aumentar para sí plata y oro en exceso. Aquí nos trae dos provisiones más: que el rey no debe aumentar demasiadas en esposas, demasiado número de esposas, y tampoco tener como objetivo utilizar su posición para enriquecerse. ¿Ok? Básicamente, podemos notar que en estas advertencias, prohibiciones que vienen aquí para el rey, estas misbot, estos mandamientos, tienden a traer la razón por la cual no se deben hacer. ¿Okay? Generalmente la Torá nunca establece, o casi nunca establece, cuál es la razón o la lógica que debe haber detrás de una mitzvah. El hombre puede deducir muchas cosas en función de lo que pueda aportar a lo largo de su estudio y de su observación sobre la parte halágica. Mas, sin embargo, son pocos los mandamientos que tienen esa situación, que establece cuál es la causa por la cual se determina esta situación. ¿Por qué son pocos estos mandamientos? Porque la Torá trata de evitar esta situación con el objetivo de que el hombre, entendiendo cuál es la razón por la cual se prohíbe o se ordena una determinada ley, pueda entender que él esté por encima de caer, debe considerar que él esté muy lejos de caer en ese tipo de situación, y por lo tanto pudiera considerar que esa ley no le atañe, porque él estaría lejos de asumir esa situación. Y eso lo vemos de forma, en el ejemplo más claro, en lo que sucedió con Salomón Amelech, ¿okay? Que cuando él se asumió la posición que tenía que ver con sus riquezas y sus mujeres,
entendió que su corazón iba a estar siempre fiel ante el Eterno y que nunca iba a claudicar en esta situación, ¿ok? Por lo tanto, él dijo, si mi corazón es un corazón sabio, porque el Eterno le otorgó sabiduría, ¿okay? Dice que no hay un hombre más sabio que Salomón, o un hombre desde el punto de vista de conocimiento, digamos, conocimiento general, ¿ok? Más sabio que Salomón. Entonces, él entendía que ante esas circunstancias, ese conocimiento, él nunca podría llegar a desviar su corazón con respecto a su relación con el Eterno. Y más sin embargo vemos que, bueno, a través de las mujeres, a lo largo de sus años y al final de sus días, pues llegó a caer en esta situación. Entonces es por eso que la Torá básicamente no establece la razón que debe haber detrás de un precepto. El verso 18 nos trae ahora un elemento positivo. Dice, y sucederá que cuando él se asiente sobre su trono real, ¿okay? ¿Quién es él? El rey, sobre su trono real. Aquí podemos entender de su trono de él, o sea, del rey, no. Su trono de Akadosh Baruj Hu, el trono es de Akadosh Baruj Hu, y él se sientará en él, por dictamen de Akadosh Baruj Hu, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torah en un libro, de delante de los Kohanim y los Levín. Es decir, que el rey tendría que cumplir la misma de escribir 2 Sefer Torah. ¿Ok? Uno tendría que tenerlo entre sus cosas valiosas y el otro tenía que tenerlo consigo. Siempre debía portarlo en su mano derecha. Como dice aquí en los versículos más adelante, dice, ella estará con él y él deberá leerla durante todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer al Eterno Elohim para guardar todas las palabras de esta Torá. Y esto es el estatuto a fin de cumplirlo para que su corazón no se ensoberbezca más que sus hermanos y para que no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue los días de su reinado, tanto él como sus hijos en medio de Israel. Entonces, el rey tenía que tener esta responsabilidad, esta obligación, ¿ok? Porque dice que delante de los Kohanim y los Levín, porque eran los hombres que conocían y tenían la capacidad de enseñarle y supervisar que esta situación se hiciera de forma correcta, es decir, la escritura de la Torá se hiciera de forma completa conforme son las leyes y las halá con respecto a eso, y tenían que orientarlos en función a ello. ¿Ok? Y entendemos que el objetivo de tener esta Torá siempre presente en él era para que su corazón no se ensoberbezca, entendiendo que quién es más poderoso que él, quién es más digno que él, quién es más fuerte que él. Entonces, dentro de esa situación, esto tendría que llevarla consigo, leerla, tendría que estudiarla y de esa forma mantener bien clara cuál era su posición dentro del pueblo de Israel. Un servidor para el pueblo, con una autoridad absoluta, mas sin embargo, subordinado por Akadosh Baruj Hu, de acuerdo a lo que la Torá estableciera. Capítulo 18. Dice, los Kohanim, los Levín, toda la tribu de Leví no tendrá parte ni patrimonio con Israel. Aquí vemos entonces que eso ya lo hemos destacado otras veces, está la ordenanza de que ni los Kohanim ni los Levín tendrían heredad de la tierra, ni tampoco parte del patrimonio con Israel. Cuando dice parte, aquí se debe entender que se refiere a los botines de guerra. Cada vez que Israel iba a la conquista de uno de estos pueblos, o salía en función de pueblos distintos, que no eran las 7 naciones que tenían que expulsar aquí en la tierra de Canaán, el pueblo de Israel tenía autorizado tomar botín, y este botín se repartía entre las tribus, específicamente entre las tribus, por una parte en forma general, y se dividía en dos secciones, una que era para los combatientes, ¿sí? Para los que habían ido a la guerra, y otra parte, otro porcentaje para el resto de las tribus. ¿Okay? Allá no hayan participado de la tierra, mas sin embargo aquí establece que los Levín ni los Kohanim pueden tener parte de esto. ¿Okay? Dice, las ofrendas dignas del Eterno y su heredad, ellos comerán, pero no tendrán patrimonio de entre sus hermanos. El Eterno es su patrimonio, tal como Él le habló. Entonces, la porción que el Eterno estableció para
para ellos esa era, y eso es su recompensa por su servicio. Verso 3 nos trae otro mandamiento, dice, esta será la ración de los Coanim, de parte del pueblo, de parte de los que inmolan un sacrificio, ya sea un toro o una oveja, deberá entregar al Cohen la antepierna, la quijada y el estómago, las primicias, tu grano, tu vino y tu aceite, así como las primicias de la trasquila de tus ovejas, deberás entregarle. Entonces, aquí estos mandamientos es con relación a los matanot, a los regalos que tenían que recibir los Kohanim. ¿Ok? Básicamente, cuando habla aquí de un toro o una oveja, en forma general, toma la Torah estos dos elementos para referirse a que tanto de los bovinos como de los vacunos tenían que se llevan al altar como sacrificio, teníamos que entregar estas partes, ¿okay? Que era la pierna derecha, ¿okay? del sacrificio. También tenía que llevar la quijada, es decir, la mandíbula de abajo con la lengua y lo que da esa parte de los órganos que están en esa altura del animal, y el estómago. En el caso de la vaca, pues será el cuarto, tenemos cuatro estómagos, tiene la vaca, pues será el último estómago. ¿Ok? Estos eran como regalos. Toda persona que llevó en el altar tenía que dar eso como ofrenda. Eso lógicamente era un altar, una ofrenda que fuera voluntaria, dentro del punto de vista que la persona del oferente asumía dar. Porque de la olada no se podía tomar nada, y de los sacrificios, pues ya tenían su legislación con respecto a qué parte podía tomar el Cohen y cuál no. ¿Okay? Entonces, esto es sumamente importante destacarlo. También habla de las primicias, de tu grano y de tu vino. ¿Okay? Entonces, que se refiere a la terumá gedulá. ¿Okay? Esto no hay una medida fija en cuanto se establece, le hemos hablado en otras oportunidades. Los sabios establecieron una medida, más o menos no es mayor del 2%. Quien quiera ser más generoso puede ofrendar más, no hay límite, pero no se ve bien que se ofrenda menos de esta determinada cantidad. ¿Okay? Una sexta parte de la situación es lo mínimo que se puede establecer, sin embargo, generalmente se da como práctica entregar un 2% de eso como terumá al Kohanim, a los Kohanim, perdón. ¿Okay? Y la primicia de la trasquila de las ovejas también debe entregar, o sea, toda persona que tuviera por lo menos 5 ovejas, es decir, mínimo 5 ovejas, en adelante, tenía la obligación de el primer trasquile, la primera producción de lana que sacaba de estas ovejas, tendría que dárselas como regalo a los Kohanim. ¿Ok? Pues el Eterno tu Dios lo ha escogido de entre todas tus tribus para pararse a oficiar en el nombre del Eterno, tanto él como sus hijos, todos los días. Así que esa es la retribución que Am Israel hace a los Kohanim para ayudarlos en su sustento, en su parnasá, en la forma del medio de vida, porque básicamente servían al Eterno, servían al Eterno en medio del pueblo, o servían al pueblo ante el Eterno, y dentro de esta situación, pues el Eterno le otorgó estas condiciones. Bien, el verso 6 dice, y cuando venga un leví de alguna de tus ciudades, de todo Israel, en donde él habite, y venga con toda el ansia de su alma, al lugar de que el Eterno haya escogido, podrá oficiar en el nombre del Eterno su Elohim, igual que todos sus hermanos, los levín, que están ahí parados delante del Eterno. Una porción como otra comerán, salvo la venta de sus ancestros. Entonces aquí tenemos la misma de que los levín pueden ir y oficializar en los tiempos de peregrinación, en las fiestas fijadas por el Eterno en la Torah, ¿okay? Tanto en la fiesta de Pesach, en la fiesta de Shavuot y Sukkot, ellos podrían ir, independientemente que no vivieran cerca, ellos tenían que hacer su peregrinación y tendrían la oportunidad
de oficializar ahí. Sumamente importante entender que el que oficiaba es el Cohen, porque la Torah establece la palabra Leví y no específicamente que es el Cohen el que debe oficializar, es porque entender que el Cohen también es Leví. Entonces, a pesar de que no designa aquí al Cohen con la palabra Cohen como tal, sino con la palabra Leví, aquí se refiere a los Kohanim, perdón, a los Kohanim, que son los que tienen la potestad, la autoridad para poder oficiar en nombre del Eterno. ¿Ok? Una porción con la otra comerán, salvo la venta de sus ancestros. Esta porción del verso 8, ¿a qué se refiere? No es muy claro para muchos tratar de entender el contexto. Quiere decir de que en el momento en que se hacían estas fiestas de peregrinación, era todo Am Israel en el lugar donde se escogía, vamos a hablar de Jerusalén, que fue el lugar donde se estableció el Beit Hamikdash. Todos los Kohanim podían ir allá y entonces tendrían la oportunidad de oficializar, ¿okay? Y podrían entrar dentro de todo este sistema que estaba organizado, que durante todo el proceso del año se organizaba a través de guardias, de Mismerot, ¿okay? Que eran guardias que se establecían de forma ordenada, estableciendo ciclos de tiempo y que se habían sido acordados desde los tiempos de Samuel, cuando se establece este orden de guardia, ¿okay? De Mismerot, para poder oficializar durante un determinado tiempo y de esta manera ir rotando para que todos tuvieran la oportunidad de recibir de estas ofrendas y de esta situación del trabajo. Mas sin embargo, los que no vivían cerca de Jerusalén, entonces ellos no podían asumir esa situación de poder ir y oficializar en el Beit Hamikdash. Por lo tanto, el momento en que se venían las fiestas, como tenían que peregrinar igualmente, igual que todo Am Israel, entonces ahí sí podían estar y podían comer de igual a igual, en la misma medida y en la misma cantidad, porque había suficiente, en función de que todo Am Israel estaba ahí haciendo sacrificios y alegrándose, agradeciendo ante el Eterno pues, por todo lo que ha dado, y dentro de esa situación, pues, de esa abundancia podían comer todos de la misma medida. Los que no podían entrar en el sistema de guardia, a eso se refiere, salvo la venta de los ancestros, es decir, se refiere a los primeros Kohanim que establecieron en los tiempos de Samuel así ese sistema de Mismero, y que por lo tanto eso se respetaba más. Sin embargo, se abría ese paréntesis en las fiestas para que todos pudieran entonces participar, vivieran o no vivieran cerca de Jerusalén. ¿Ok? Cuando entres a la tierra que el Eterno te entregue, no aprenderás para hacer según las abominaciones de estos pueblos, no se hallará en ti alguien que haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego. Y aquí viene una serie de provisiones que tienen que ver con la Avodah Zará. ¿Ok? Pasar a su hijo por el fuego, no practicará adivinación, no practicará hechicería, no harás encantamientos, ¿ok? Tampoco tomarás uno que quiera por el nombre de Ob, ¿ok? Y de Idonit, que eran deidades de estos pueblos, ¿ok? Y que tenían circunstancias para adivinar y poder hacer hechicería, cada uno en su función. Y tampoco se podría asumir la situación de consultar a los muertos, ¿ok? Y todo lo que hacían este tipo de cosas, de situaciones y prácticas espiritistas, entonces son considerados abominación para el Eterno. Todo el que haga estas cosas, y a causa de estas abominaciones el Eterno Elohim te expulsa de delante de ti. Fue la causa por la cual los habitantes de estas tierras, estas 7 naciones que fueron expulsadas de acá, fueron expulsados de acá y fueron aniquilados en función de que colmaron la paciencia del Eterno, y ya se había decretado pues el juicio en ellos, y vemos entonces más adelante que a Israel tendrían que llegar y aniquilarlos sin piedad. El objetivo de esto era porque Israel era utilizado para Akadosh Baruj Hu como instrumento para establecer justicia de acuerdo a lo que eran los actos de estas naciones. Bien, el verso 15 dice, aquí viene a traernos otro tópico, viene a hablar sobre los profetas. Dice, un profeta de tu seno
de tus hermanos, como yo, dice Moshe, el Eterno tu Elohim hará que se levante para ti. A él deberán de escuchar. Entonces, a lo largo de la historia de Israel, siempre hubo, después de Moshe, hombres que se dedicaron de forma muy responsable al estudio de la Torá, a buscar de la presencia de Akadosh Baruj Hu, hombres que tenían capacidad, que tenían un estilo de vida bastante ejemplar, y que el Eterno los escogía para poder levantar profetas en medio de Israel. ¿Ok? Y aquí dice el mandamiento con respecto a esto es que deberemos escuchar la voz del profeta. ¿Ok? Conforme a todo lo que solicite del Eterno Elohim en Joreb, en el día de la congregación, diciendo, y aquí viene la Torá a hablar sobre el por qué tienen que utilizar el canal de la profecía, o sea, a nivel del profeta, era que el Eterno se comunicaba con el pueblo, porque así la congregación lo pidió cuando recibimos la Torá. ¿Okay? Le dijeron que envíe a Moshe, que Moshe hablara con ellos, porque tenían temor, tenían miedo de escuchar la voz del Eterno, y entonces ante esta situación, el Eterno respetando, pareciendo bien lo que estaba haciendo, entonces solamente a través de los profetas el Eterno manifestaba su voluntad, y estos a la vez se la transmitían al pueblo. Entonces, por esa razón, la ordenanza de escuchar al profeta. ¿Ok? Pero, verso 20 dice, pero el profeta que premeditadamente hable alguna palabra en mi nombre, aquello que yo no le ordené hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Entonces aquí habla sobre la situación de matar al falso profeta. Cuando una persona asume hablar en nombre del Eterno y es considerado que no es cierto, ¿ok? Entonces esta situación le determina que tienen que ejecutarse sobre él la pena de muerte. Y así que cuando digas en tu corazón, ¿cómo he de reconocer la palabra que el Eterno no ha hablado? Lo que ese profeta hable en nombre del Eterno y ese evento no acontezca ni llegue. Esa es la palabra que el Eterno no habló. Es decir, el Eterno establecía que eso es lo que dice el Eterno y colocaba una señal que tenía que respaldar lo que estaba él profetizando. Eso sí tenía que terminar de la forma como el profeta lo establece, en el momento exacto, conforme tenía que suceder, como él lo estableció. Esa señal tendría que ser respaldada para darle credibilidad a su palabra. Si esa situación no se daba, o si se daba en un tiempo no establecido por él, si él dijo a las 12 va a suceder esta cosa y sucederá a 12 y 5, 12 y 5, 12 y 10, ya no se cumplió. Por lo tanto, era un falso profeta, y este profeta a ese profeta le habrá hablado con premeditación y no le tendrás miedo. ¿Sí? Entonces hay otra ordenanza, es no tenerle miedo a los falsos profetas, y por lo tanto no debemos asumir de que cuando estamos ante la presencia de un falso profeta hay que ejecutarlo. ¿Okay? Son ordenanzas lógicamente para los jueces. ¿Sí? Entonces, capítulo 19. Entramos aquí y vemos que cuando el Eterno tu Elohim extermina a los pueblos cuya tierra el Eterno tu Elohim te entrega, entonces, ¿quién los extermina? Akadosh Baruj Hu. ¿Ok? Pero, ¿quién es el instrumento para exterminarlos? El pueblo de Israel. ¿Ok? Y tome posesión de ellos y te asiente en sus ciudades y en sus casas. Entonces harás separar de ti 3 ciudades del medio de la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega, para tomarla en posesión, y te prepararás el camino y dividirás para ti en 3 las fronteras de tu tierra que el Eterno tu Elohim te haga heredar, y servirá para que allí huya cualquier homicidio. Entonces aquí tenemos la ordenanza de establecer las ciudades de refugio. ¿Ok? Este es un estatuto del homicida, que huirá allá y vivirá, y el que hiera mortalmente a su prójimo sin conocimiento y sin que él lo haya odiado desde ayer y de anteayer, o el que haya ido con su prójimo al bosque a talar árboles y cuya mano se haya desplazado con el hacha para cortar el árbol, zafándose del hierro y de la madera y topándose con su prójimo, y éste muera, él huirá a una de estas ciudades y vivirá. Entonces, este tema lo hemos establecido en otras parashot, hemos hablado cómo se manejaba. Aquí dice que prepararás el camino de estas ciudades, es decir, que siempre que
las ciudades tenían las salidas de estas hacia los caminos, tenían que estar bien indicados con letreros, hacia dónde quedaba la ciudad de refugio más próxima. Entonces, de esta manera, el que por designio de Akadoarú le tocó pasar por esta circunstancia de matar a su prójimo sin premeditación, y lo que se le presentó, y así fue la voluntad del Eterno, esta persona pueda huir del vengador de la sangre, que sería el familiar, que al enterarse pues, de que uno mató a su pariente, va a ir por él y lo va a buscar para ajusticiarlo. Entonces, dentro de esta situación, se le ordena al pueblo de Israel que una vez que se establezcan, tienen que estar bien establecidas estas ciudades, tienen que haber letreros por todos los lados, en cada encrucijada, para que pueda llegar de la forma más directa y más fácil, para que huya del vengador de la sangre, por lo menos hasta que se aclare si realmente hubo alevosía, premeditación alevosía en esa muerte, o solamente son circunstancias que, bueno, el Eterno designó y así se lo presentaron, y dentro de esta situación, entonces la persona queda, como hemos dicho en otras oportunidades, queda interno dentro de esta ciudad de refugio que estaba dirigida por los levitas, en el tiempo en que estuviera allá, hasta que muriera el Cohen Agadol, que haya estado vigente en el momento en que sucedió esta situación. Por lo tanto, este hombre en esa ciudad pues se alejaba de su patrimonio, podía ir allá con su familia, con sus hijos, y podría vivir allá y tomar ese tiempo de reflexión, de introspección, de estudio y de prepararse para que poder entender por cuál razón o por qué el Eterno permitió que tuviera que pasar por esta circunstancia. ¿Ok? Esto es lo que básicamente son las leyes con respecto a las ciudades de refugio, las leyes que establecen ahí. Y por eso deberás separar para ti 3 ciudades. Habla de 3 ciudades porque ya habían establecido 3 ciudades del otro lado del Jardín, ¿okay? Donde se habían dado la heredad de las 2 tribus y media. ¿Okay? Entonces habrían determinado otras 3 ciudades. Y dice, si el Eterno tu Elohim ensancha tus fronteras, como juró ante tus ancestros, y te entrega toda la tierra que Él habló de dar a tus ancestros, cuando guardes para llevar a cabo todo este mandamiento que yo te ordeno hoy, de amar al Eterno Elohim y andar en sus caminos todos los días, entonces añadirá para ti otras 3 ciudades. ¿A qué se refiere acá? Aquí se refiere no a la tierra de Canaán, sino estamos hablando acá de que cuando ya estemos establecidos acá y Josué ben Nun, que era quien introdujo el pueblo en la tierra de Israel, repartiera la tierra de Canaán, que de acuerdo a las fronteras que estableció el Eterno con Moshe, dentro de estas fronteras se tenían que colocar las primeras 3 ciudades, o sea, las segundas 3 ciudades que con las que estaban del otro lado de Israel serían 6. Ahora, estas 3 ciudades, ¿dónde se establecerían? En las ciudades que el Eterno entregaría al pueblo de Israel conforme que había prometido a sus ancestros, es decir, a las fronteras que estableció con Abraham y básicamente con Abraham vino en el pacto que hizo de las partes, ¿okay? Donde el Eterno hizo caer un sueño profundo a Abraham Avinu y le estableció cuáles serían las fronteras. Esas fronteras difieren de las fronteras que le muestra el Eterno a Moshe. Entonces, estas tierras que tendrían que abarcar otras 3 ciudades que no están dentro de esta tierra de Canaán, estas ciudades tendrían que ser tomadas en algún momento en la historia, y cuando se tomaran en algún momento en la historia, entonces también habrían que colocar ahí estas 3 ciudades. Entonces, hay quienes dicen que al final, cuando venga el tiempo mesiánico, esto se va a establecer, y nuestro Señor dice que no solamente van a ser 9 ciudades, sino que van a incluso ser 12, en función al número de tribus, más sin embargo, es importante determinar y tratar de entender a qué se refiere, porque unas son las cosas, las leyes que incluyen a la guerra, que tenía que ser Am Israel con los 7 pueblos que viven aquí en la tierra de Canaán, y otras cosas son con las conquistas opcionales que tendría el pueblo de Israel al momento en que tuviera que establecer guerras con algunos otros países que no formaran parte de esta tierra.
¿ok? Y así es como que hay que entender este contexto. Entonces dice, y si hay un hombre que odia a su prójimo y tiene una emboscada y se levanta contra él y lo hiere mortalmente y luego huye de una de estas ciudades, entonces los ancianos de esa ciudad enviarán por él y lo tomarán de ahí y lo pondrán en manos del Redentor de la sangre y morirá. Es decir, si el hombre sí tenía mala intención y realmente lo que quiso fue avalarse en esta ley para vengarse de alguna manera, para acabar con la vida de su prójimo, entonces una vez que llegara ahí, los levitas hacían partícipe del caso al tribunal. El tribunal venía y determinaba cómo fueron las circunstancias en que se presentó esta tragedia y si realmente veían que sí, habían razones para quererlo matar, entonces ante esta situación lo sacaban de esta ciudad de refugio y se lo entregaban al Redentor de la sangre, quien entonces vengaba la sangre de su pariente. Vemos entonces en el verso 14, entramos a otra prohibición, dice, no harás retroceder el lindero de tu prójimo, que hayan delimitado los antiguos de tu patrimonio, que heredes en la tierra que el Eterno te lo te entrega para tomarla en posesión. Es decir, que una vez que se repartían la tierra, como lo hizo Josué Ben Nun, y se establecieron los límites de cada heredad, no podríamos asumir ventaja sobre eso y correr mi espacio, mi cerca, con el objetivo de tomar ventaja sobre mi prójimo. Eso estaba absolutamente prohibido. ¿Ok? ¿Qué dicen que eso? Son leyes que, vuelvo y repito, estaban en función de que los jueces tenían que velar de que estas leyes se cumplieran. No se le vendrá un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o cualquier falta respecto a cualquier pecado que haya cometido. Eso lo hablamos también como prohibición. La prohibición de no tomar un solo testigo para emitir un juicio. ¿Ok? Solamente por la palabra de 3 testigos será confirmado el asunto. ¿Ok? Ahora viene a hablar aquí sobre lo que es el testigo prevaricador, es decir, un testigo falso, un testigo que impone una calumnia sobre su prójimo con el objetivo de hacerlo ver culpable ante una situación que él no está seguro o que esté seguro que no fue, pero aún así quiere culparlo. Entonces, ante esta situación viene aquí el verso 16 a establecer cómo se actúa en función de esto. ¿Ok? Ese contra el que testifica contra él algo inexistente. Entonces se pararán los dos hombres y los que sostengan la disputa delante del Eterno, delante de los Coanim y los jueces que hayan en aquellos días, y los jueces indagarán muy bien, y si el testigo era testigo falso, falsedad había declarado contra su hermano, entonces harán a él conforme a lo que él haya conspirado a hacer con su prójimo. Entonces vemos aquí una ordenanza, ¿ok? Que es de hacerle pasar al testigo falso, al testigo malintencionado, que así como él procuró dañar a su prójimo, el mismo mal que él procuraba hacerle a él, ese dictamen los jueces tenían que establecer sobre este testigo falso. ¿Ok? Y así se eliminará el mal de tu interior. Lo que quieren escucharán y temerán, y ya no volverán a actuar conforme a esa práctica malévola en tu interior. Y tu ojo no tendrá piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Ok? Aquí estamos hablando de que hay una prohibición de no tener, o sea, la prohibición de no tener piedad sobre cualquiera que ejecute un daño monetario, y ante esta situación tienen que hacerse pagar conforme a su retribución. Esta situación de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, no se entiende de forma literal, ¿ok? Es una situación que se entiende que ver con lo que se evalúa, de acuerdo a lo que los jueces evalúen cuánto una persona pierde en su productividad al ser privado de una situación. Entonces esa situación tiene que ser entonces restablecida, ¿ok? Y de esa forma pues se maneja la justicia. Entramos aquí al capítulo 20, tenemos aquí otra prohibición: cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos y carros, un pueblo
más numerosos que tú, no deberás tener miedo de ellos. Esta es la prohibición de no tener miedo de ellos. Y sucederá que cuando te aproximes a la batalla, el Cohen se acercará y hablará al pueblo y le dirás: escucha Israel, ustedes se aproximan hoy a la batalla contra su enemigo, que no desfallezca su corazón y no tengan miedo, y no entren en pánico, ni se aterroricen ante ellos. Pues el Eterno Elohim es el que marcha junto con ustedes para hacer la guerra para ustedes contra sus enemigos a fin de salvarlos. Entonces, ¿qué Cohen es este? Este es el Cohen Amir Hamá. ¿Okay? Era un Cohen que era ungido con el mismo aceite que se ungía el Cohen Agadol y siempre salía en la guerra conjuntamente con los combatientes para entonces bendecirlos, para inspirarlos, para infundirle aliento y a través de esta situación entonces el pueblo de Israel asumía que eran enviados de acuerdo a la voluntad del Eterno. Este Cohen Milhamá tenía, el sacerdote de la guerra, tenía consigo los Urim y los Tumim y hacía observar si el Eterno asumía, estaba de acuerdo con que se hiciera la guerra o no se hiciera. ¿Ok? Así entonces vendrían los oficiales y hablarían al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y que no la haya inaugurado? Que se vaya y vuelva a su casa. Y así viene a ser lo mismo con el hombre que haya tomado una esposa y el hombre que haya plantado una higuera. ¿Ok? ¿Por qué estos tres mandamientos positivos que se establecen aquí era tan importante que se establecieran previo a entrar a la batalla? Es decir, más adelante vemos que incluso viene la excepción de cualquiera que incluso tuviera miedo, tuviera temor de ir a la guerra, que no fuera. Entonces, cuando iban todos convocados a la guerra, venían los oficiales y establecían esto. Era una situación, un protocolo sumamente muy importante hacerlo. ¿Por qué básicamente entre tantas misbot, por qué solamente se destacan aquí estas tres misbot? El que tenga que construir una casa y no la haya habitado, el que tenga una esposa y no la haya conocido, o el que tenga un viñero y no haya tomado provecho de ello, que se regrese, que no vaya a la guerra. ¿Cuál es la razón? La razón es porque cuando estuvimos hablando sobre las bendiciones y las maldiciones que se decían en medio de los dos montes, una vez que se entrara a la tierra, estas estaban entre las bendiciones y las maldiciones. Entonces, no vaya a ser de que estos hombres vayan a morir sin haber tenido satisfacción de estas tres bendiciones y por lo tanto vayan a traer perjuicio, maldición al pueblo de Israel. Entonces, para evitar eso, entonces se establecía que una persona que estuviera en estas circunstancias no fuera, no combatiera. Y por lo tanto también el que tuviera temor, el que tuviera miedo, entonces tampoco se le exigía que fuera. ¿Por qué razón? No porque tuviera miedo realmente de morir en batalla, sino porque tenía miedo de que de algún parte en su comportamiento no había sido correcto. Y al momento en que se pusiera en medio de una guerra, en medio de una batalla, pudiera venir la justicia del Eterno y tomar su vida en esa situación. Entonces, no era conveniente que si una persona tenía una situación muy delicada en su relación con el Eterno, fuera a la guerra, porque entre más exponían a que subieran bajas, esto podía desanimar a la mayoría de los que combatían. Entonces, esa es la razón por la cual no se le permitía a estas personas ir a la guerra. Bien, después viene aquí la prohibición de tomar, la prohibición a la ordenanza, de tomar una ciudad para hacer la guerra. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Había que llamarla para hacer la paz y había que ver si esta persona respondía con la paz. Y dice que si entonces ellos quisieran hacer la paz, entonces tú colocabas yugo sobre ellos, les hacías que pagaran tributo, o sea, impuestos al pueblo de Israel, y de esta forma no hacía la guerra, porque entonces iba a tener el beneficio de que estuvieran trabajando para el pueblo de Israel. Esto no se refiere aquí a las 7 naciones, esto se refiere aquí a los pueblos que fueran por alguna razón en el futuro a entrar en guerra con ellos, ¿ok? Entonces a las 7 naciones no se hablaba de paz, no se establecía de paz, porque ya era una situación que estaba determinada para cada uno, como dijimos, y por lo tanto tenía que ir y establecerse de esa forma. Ahora, si las personas no querían la guerra, estas naciones, estos pueblos que no eran las 7 naciones,
entonces, que están en la tierra de Canaán, entonces estas personas tendrían entonces que entrar en guerra y tenían que matar a todos sus hombres y tenían que tomar entonces botín, mujeres y los niños podían tomarlo, pero tenían que matar a todos los hombres y traer el botín de acuerdo a todo lo que se establece aquí en estos versículos. ¿Ok? Después del verso 16, la prohibición de que solo de las ciudades de estas naciones que el Eterno te entrega en heredad no debe vivir ningún alma. Aquí me refiero a los que habitaban en la tierra de Canaán. A estas 7 naciones no había que dejar vivir ninguna alma de ellas. ¿Ok? Cuando ponga sitio a una ciudad, el verso 16, no destruirá sus árboles, blandeando el hacha contra ellos, ya que de ellos ustedes comerán y no deben cortar, pues acaso el árbol del campo es un ser humano. Entonces tenemos aquí la provisión de cortar un árbol cuando se tomará una ciudad. ¿Ok? Y entonces nos introducimos aquí al capítulo 21. Voy a hablar sobre el caso de la Egla Arufá. ¿Ok? La ordenanza de que, ¿qué sucede cuando se halla un cadáver en el camino, en medio de ciudades? Entonces, vemos aquí para ir adelantando por las cuestiones del tiempo, que habría que convocar a los ancianos de Sanedrín, tenían que venir, tomar medidas entre donde estaba encontrado el cuerpo y la ciudad más cercana que estuviera en torno a esa víctima, y la ciudad que estuviera más cercana entonces asumía responsabilidad por la muerte de esta persona. ¿Cómo tenía que hacer? Venían los ancianos de esa ciudad, ¿ok? Y tomaron una becerra con la cual no habían hecho trabajo, de la cual no habían tirado con el yugo, y los ancianos de esa ciudad bajarán a la becerra a un valle escombroso que no pueda ser labrado ni sembrado, ahí hay una provisión, y decapitarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Y luego se recorrerán los Coanim, los hijos de Leví, pues ellos escogió el Eterno Elohim para servirle y bendecir en el nombre del Eterno por boca de ellos, y extraerán toda disputa y toda plaga y todos los ancianos de la ciudad. ¿Ok? Y los acercarán al cadáver y lavarán las manos sobre la becerra decapitada en el valle. Y declararán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre y nuestros ojos no vieron. Este era todo el protocolo que había que hacer para establecer justicia cuando no había quien asumiera responsabilidad sobre este hecho. Entonces, ¿por qué tenía que asumir que tenía que ser la ciudad más cercana a donde estaba la víctima? Porque, lógicamente, era el lugar donde pudo haber llegado o se había dirigido hacia allá. Entonces, ¿por qué esa persona estaba deambulando en medio de la vía, exponiéndose al peligro? Tal vez porque no le ofrecieron alojamiento, no tenía un lugar para donde hospedarse, no tenía cómo alimentarse y tenía que proseguir el camino. Entonces decidió proseguir el camino y halló la muerte. Como no hay testigos en este caso, no había nada que pudiera establecer sobre esto, ni siquiera alguien que pudiera decir, yo lo vi con fulano y probablemente este haya sido. Ante esta situación, entonces habría que recurrir a esta situación, a esta ordenanza de la Egla Arufá, la vaca que se decapita, una vaca que tenía que tener una becerra básicamente no mayor de 2 años, perfecta, no tenía que haberse colocado sobre ella ningún tipo de yugo, no había que haber hecho ningún trabajo con ella, y se llegaba a un lugar donde fuera árido, un lugar rocoso, donde una vez que se decapitara la becerra, su sangre premiara, la tierra premiara su sangre, la absorbiera. ¿Ok? Y ese lugar, le demos la prohibición de labrar o sembrar sobre ese lugar. Por lo tanto, existe disputa en la Gemara cuánto tiempo, cuánto espacio había que asumir para eso. Unos dicen 4 codos, otros dicen que era un espacio mayor, hasta 50 codos. Entonces hay disputa sobre eso, pero lo que sí era que donde se hacía la decapitación del animal, ahí no se podía labrar ni sembrar. ¿Por qué? Porque es una simbología. Así como esta vida fue truncada y perdió la potencialidad, la productividad de su vida, no la pudo desarrollar, sino fue arrebatada. Entonces, dentro de esta misma perspectiva, viene la justicia del Eterno y establece este lugar de tierra donde está, no importa si pertenecía a alguien dentro de su heredad, ahí se hacía y se colocaba la sangre de este animal degollado y por lo menos asumía que esa tierra, esa porción de tierra donde se degollaba el animal no podría tampoco ser productiva, se cortaba su productividad. ¿Ok? Y esa situación de lavarse las manos sobre
la becerra de una vez decapitada y declarar eso: nuestras manos no han derramado esta sangre y nuestros ojos no vieron. ¿Por qué tenían que ser los ancianos, los líderes de esa ciudad más cercana a la víctima? Porque el liderazgo tiene que asumir responsabilidad, son responsables de la ciudadanía o de la población a que ellos dirigen. Cuando hablamos de ancianos, entendemos que estamos hablando de los jueces, los que dirigían, los que establecían la justicia. Y vemos que se hacían acompañar por los Kohanim, ¿okay? Y también ellos bendecían para que el Eterno no fuera a establecer un juicio sobre esa ciudad, y de esta forma entonces se pudiera expiar esta sangre que fue derramada y de la cual nadie pudo ser sentenciado en ella. ¿Okay? Entonces dice: concede expiación a tu pueblo Israel, ya redimido, oh Eterno, y no pongas sangre inocente en medio de tu pueblo Israel, y la sangre le será expiada, y deberás eliminar la sangre inocente de tu interior, y si haces lo recto ante los ojos del Eterno. Bien, mis amados, no me queda más nada sino desearles Shabbat Shalom. Esperemos próximamente seguir avanzando, y no se olviden suscribirse, compartan con sus amigos, y nos estamos viendo.